abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Buen día, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes la meditación de este viernes. Y estuve pensando qué palabra tenía que dar. Y la verdad, hace tiempo, hace tal vez algunos años, estaba preocupado porque a veces uno ve corrientes, aún dentro de la misma iglesia, principalmente en este caso, que están de alguna manera algo tergiversados en su uso o en su concepción. Así que he llamado este tiempo de meditación la justicia de Dios. Y la voy a dividir en varias partes, pero ahora, por hoy día, voy a compartir lo que sería la sangre de Cristo en su primera sesión. Por así decir, ya con el tiempo podremos compartir más sobre esto, porque hay mucho que hablar. Pero he basado el texto principal o el central, la concepción principal de esta meditación está en Levítico, en el capítulo 17, en el verso 11, en su primera parte, que dice así: porque la vida de la carne está en la sangre. Todos sabemos, un elemento vital en la vida humana es la sangre. De manera sencilla vemos que la sangre irriga todo nuestro cuerpo. Los órganos directamente o indirectamente trabajan para este elemento, que es algo viscoso, espeso, es de un rojo intenso que baña nuestro cuerpo internamente. Sin sangre, ninguno de estos órganos, ya sea el corazón, el hígado, los riñones o cualquier otro, serviría o trabajaría. Es decir, que la vida estaría fluyendo a través del cuerpo, con la sangre. Tan importante es que Dios lo creó así, de esa manera. Y Él lo determinó, y se lee en varias partes de las Escrituras, que la vida del cuerpo humano está en la sangre. Ahora veremos los principios de este elemento que es nuestra vida. Y por así vamos a ir mencionando algunas escrituras. En primer lugar, nos iremos al corazón del problema, que es cuando Dios mandó a Adán en Edén respecto a una prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que muchas veces lo he compartido. Para mí es vital, es central este verso, porque de ahí genera toda la problemática que vive el ser humano. Como dice en Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. La sentencia era la muerte. Es decir, si uno incumplía con la palabra de Dios, con el mandato de Dios, la sentencia era la muerte. Y ya la primera experiencia que tuvo la humanidad respecto a la sangre fue cuando Caín mató a su hermano Abel, y hubo derramamiento humano de la sangre. Y Dios le reclamó. Le dice así en Génesis 4:10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa sangre estaba testificando por qué había sido derramada en la tierra. Aún nosotros mismos, cuando vemos sangre en algún lugar, en lo que sea, nos causa un estremecimiento, nos causa un temblor respecto a lo que ha pasado, porque algo ha pasado con una vida, algo está pasando, ¿ya? La sangre y el juicio de Dios, aquí podemos entrar a este tema. La consecuencia del pecado es la muerte. Ya Dios lo dictaminó con Adán y ratifica después con Ezequiel.
Dice, el alma que pecare, esa morirá. Eso está en Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ahora hay veces el término pecado a uno hace pensar que solamente es para los religiosos, o no es una palabra que muchos no la desean escuchar porque siempre hablan de pecado. Pero no, vamos a hablar respecto a algo que está mal. Son delitos. El pecado básicamente es un delito delante de Dios. Es el incumplimiento del hombre a la ley de Dios. Las naciones, todas las naciones tienen leyes y así se gobiernan. Si alguien, digamos, infringe alguna de estas leyes, la justicia lo persigue para que pague la pena que estaba impuesta en esa ley. De la misma manera, cualquiera de nosotros cuando fallamos delante de Dios, digamos, mentimos, codiciamos, envidiamos, tenemos unos arrebatos de ira, robamos, aunque no sea necesariamente has robado un banco, pero has hecho un robo de un bolígrafo, un perfume, alguna cosa, o has codiciado, por ejemplo, a una mujer, un varón codicia a una mujer, aunque tuvo la intención, ya ha cometido esta falta, es decir, ha pecado. La sentencia de Dios dice que debe morir esas personas. Y todos nosotros, en pequeña medida o en mayor medida, hemos pecado, hemos fallado con cualquiera de estos y otros más que se menciona la palabra de Dios. Hemos fallado. ¿Y qué es lo que dice la sentencia de Dios? En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Somos en ese caso, cuando todos nosotros de alguna manera hemos fallado, como decía, entonces somos reos de muerte, de culpa. La sentencia de Dios está dictada, debo morir. Hay muerte, debo pagar con la muerte. ¿Qué pasaría si sumamos los pecados que hemos realizado por el tiempo? Son un cúmulo que cada uno de nosotros tendría en sus espaldas. Y esa sentencia que debo morir, ¿cómo debo pagarla? Entonces es claro, es decir, la forma de demostrar de este pago que debo morir es que ese líquido vital que es la sangre de rojo intenso en nuestro cuerpo debe ser derramada en mi vida. Yo debo morir hasta que deje de fluir esta vida que Dios me dio porque estoy pagando mi pecado. Mientras está corriendo en nuestro cuerpo este líquido vital, todavía estamos con vida. Hay casos que escuchamos, por ejemplo, que están en una vida en estado vegetativo y están siendo, impulsados aún por equipos artificiales, por ejemplo, con un corazón que puede ser una máquina que está bombeando, o puede ser el pulmón que está bombeando artificialmente, riñones. Pero mientras sigue la sangre corriendo, está todavía esa persona con vida, aunque esté en un estado triste, vegetativo. Entonces debe haber alguien que ordene de hacer parar esas máquinas para que esa sangre deje de fluir. Y es un momento muy crítico para las familias o los familiares. Y al final, si digamos se le desconecta a cualquiera de estos aparatos que está haciendo funcionar la sangre, entonces tiene que venir un forense para determinar de que esa persona ya ha muerto. Su sangre ha dejado de fluir en su cuerpo. La muerte confirma que es el pago del pecado. En Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es decir, esto es muy importante respecto a la sangre. Es decir, como todos nosotros de alguna manera hemos fallado, hemos atentado, hemos quebrado la ley de Dios, la sentencia de Dios nos persigue y debemos pagar con nuestra sangre. Cuando ya una persona ha muerto, el dictamen está dado y cumple, esa persona muere, la justicia de Dios está satisfecha. Ya no te persigue la justicia de Dios, del Dios Santo. Por eso todos nosotros somos reos de muerte, estamos sentenciados a morir, pues la justicia de Dios está dictada y solo puede ser satisfecha esa justicia
de Dios con la sangre derramada. Así ya no separa este elemento que es la sangre en nuestro cuerpo y ya se paraliza. Eso significa que estamos ya muertos cuando deja de fluir esta sangre en nuestro cuerpo o ha sido derramada. La justicia divina ya no nos persigue, ha sido satisfecha, pues tu sangre ya no corre, como decíamos. Ahora, es así, por eso que la justicia de Dios clama por sangre. Clama por sangre, es por eso que Jesús en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ahora, Jesús fue a la cruz y decimos por eso, derramó su sangre. ¿Y qué ha hecho después de que Él resucitó y fue ascendido? Dice la palabra de Dios, se presentó, ¿dónde se presentó? En el cielo. Fue ascendido al cielo y se presentó delante del Dios Santo en los cielos, delante del juez justo que sentenció sobre todos los muertos, sobre todos los seres humanos la sentencia de muerte, pues somos todos nosotros. Y por eso dice en Hebreos 9:11, entonces Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote sobre todas las cosas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior, se está refiriendo a la presencia de Dios en el cielo. Y más perfecto está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Ahora, ¿qué presentó Jesús cuando subió a los cielos? ¿Por qué subió a los cielos? Además de ser no mencionado y Señor de los cielos y de la tierra y de todo lo creado, Él presentó algo delante del juez justo, delante del Padre. Dice en Hebreos 9:12, se presentó con su propia sangre. No con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Es decir, este justo que es Jesucristo, sangre pura, el único que tenía una sangre no contaminada, se presentó delante del Padre. ¿Para qué? Es decir, el justo había muerto por nosotros los injustos, los que deberíamos nosotros morir, nos reemplazó, nos sustituyó para Él morir en la cruz. El que era el dador de vida, murió por aquellos que estábamos sentenciados a morir. Él fue, en otras palabras, el sustituto. Él nos sustituyó, te sustituyó a mí, nos sustituyó. Hay veces, digamos, alguien está pidiendo una baja, digamos, una mujer embarazada va a tener su hijo, entonces hace un trámite para que alguien venga a pagar, se le pague y venga a sustituirte en tu trabajo. En la cruz eso pasó. Él mismo puso el Padre con la quiesencia del mismo Hijo voluntariamente, quien aceptó para ser nuestro reemplazante, sustituto nuestro en la cruz. Nosotros deberíamos estar en esa cruz y Él nos sustituyó. Y esa sangre, como dicen las Escrituras en Hebreos, Él la presentó cuando ascendió a los cielos, presentó esta sangre para el juez altísimo. La sangre entonces está satisfaciendo la sentencia del juez justo, que es Dios. Está diciendo, tú, en mi caso, Francisco Rodríguez, pon tu nombre en vez, está muerto. Es decir, Francisco Rodríguez no murió solo Jesús ahí, yo morí. Mi sentencia la cumplió Él, por tanto, yo también morí juntamente con Él. La sangre de Cristo sustituyó tu sangre. Él murió la muerte que yo debería pagar. Yo debería ser ejecutado. Pero Él fue ejecutado en lugar mío. Esa bendita sangre, la sangre del Hijo, del sublime, del más sublime que los cielos, como menciona Hebreos, pagó con su muerte, mi muerte, nuestra muerte. Ahora esta sangre no es
muchos lo usan como un asunto casi mágico. No es un sortilegio, no es una palabra mágica cuando tú estás diciendo la sangre de Cristo, yo te he hecho la sangre de Cristo, la sangre de aquí. No, la sangre de Cristo en su raíz, en su concepción divina, ha cumplido un evento de justicia. Y esa sangre no te tiene que satisfacer a ti. Fue una sangre que satisfizo al corazón de Dios en su demanda de justicia. Es por eso que somos beneficiados de su perdón, es decir, ya somos declarados justos por la sangre que Él pagó, nosotros reemplazó, sustituyó mi sangre con su sangre. Nosotros, viles pecadores, la justicia divina se satisfizo cuando en Cristo, pues yo estaba muriendo juntamente con Cristo. La sangre beneficia a los que aceptan con fe su perdón. Ahora esa sangre, aunque ha sido derramada para todo el mundo, pero solo usufructan, si vale el término, o reciben el beneficio de esa sangre aquellos que aceptan por la fe en la muerte de Cristo y el señorío de Cristo en sus vidas. Ahora mismo podemos ver, a veces en la prensa, en los noticieros, ya sea escrita, audio o visual, en la televisión, cómo cuando pasa algún crimen horrendo, alguna cosa, se ve algo desgarrador en las familias, reclamando que el que había cometido ese crimen, esa injusticia, reclamando, ¿qué cosa gritan esas madres a veces llorando con sus lágrimas al que le está interviniendo de la prensa? ¿Qué es lo que reclaman? Solo desean que se haga justicia. Solo desean al que ha cometido crimen o un delito grave, reclaman que se haga justicia. Así la sangre de Jesús ha cumplido toda justicia. Dios acepta este beneficio. Y si tú también aceptas como Dios lo ha aceptado, que tú deberías estar muriendo, pero Él murió en lugar tuyo, así recibes el perdón de tus pecados, de tus delitos, si tienes confianza en la obra de Cristo en la cruz y recibes el señorío de Jesús sobre tu vida. Si lo reconoces, Dios te concede y te justifica por su sangre, teniendo fe y confianza por lo que Él ha hecho. Hay mucho que hablar sobre este tema. Ya en otra oportunidad vamos a poder hablar, pero principalmente el hecho de que hay veces los cristianos, a lo que quiero ir, y están reclamando y gritan la sangre de Cristo, me cubro con la sangre y esto, eso no es. Si tú has creído en la obra de Cristo en la cruz, ya Dios acepta ese sacrificio de Cristo y eres beneficiario de lo que Cristo te sustituyó y tú ya no mereces morir. Por eso dice, a todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No se pierda. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. Tú lo debes aceptar. ¿Y qué hace Satanás con respecto a esto? Satanás simplemente su trabajo, su función, él hace el trabajo de acusador, el acusete. Él, mientras no hemos recibido a Cristo, Él nos está acusando, nos estaba acusando, nos está diciendo, mira lo que ha hecho, Él tiene que morir, Él tiene que morir. Pero cuando tú aceptas por la fe esa sangre de Cristo que ha sido pagada, es aplicada a tu vida y tú eres declarado justo. Tú eres declarado justo. ¿Y qué pasa con Satanás? Satanás ya queda satisfecho. Primero Dios. Y Satanás no tiene otra cosa que reclamar, pues ya ha sido pagada tus pecados. Por eso dice la palabra de Dios, Él es el acusador, pero una vez que has sido limpiado con la sangre de Cristo en tu vida, por la fe en lo que Él ha hecho en la cruz, no gritando,
no haciendo a veces cosas, etcétera, ademanes, por lo que sea, sino que ya no hay condenación, como dice Romanos 8:34. Entonces, ¿quién condenará? Nadie. Es rotundo a esta afirmación, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No necesitas pelearte con Satanás, no necesitas hacer actos o vociferar de que de la sangre de Cristo te cubres como si fuera algo mágico, reclamando de esa manera. No, cuando ya tienes fe, ya automáticamente, en un abrir y cerrar de ojos, por así decir, es aplicada el beneficio de la sangre derramada por Cristo en la cruz en tu vida. Dios se siente satisfecho. Entonces, ¿la sangre para qué sirve? La sangre sirve para la justicia de Dios y Él es el que acepta. No eres tú. En este sentido, en el sentido que gritando y cosas así ya te estás cubriendo. No, es cuando tú aceptas con fe y confianza en la obra de Cristo, tú recibes todo el beneficio y la justicia del Santo que de Jesús es imputada, declarada para ti en tu vida. Así que, hermano, ya fue pagada la culpa. La sentencia ha sido cumplida. El dictamen del Dios omnipotente y soberano ha sido acatada. Todo lo pagó Cristo en la cruz. Bendito es el Señor por siempre. Dios lo acepta. ¿Tú lo aceptas? Si no lo aceptas, esa sangre no tiene beneficio para tu vida. Pero si lo aceptas con un corazón sencillo y humilde y te rindes a Él como el Señor de tu vida, serás salvo. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir, adorar. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791.
En la zona central al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.